Ok, chicos, buenos días. Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a continuar un poco con la parte de criptografía. Para finalizar el día de hoy, vamos pues a ver un poquito, bueno, repasar un poco, un par de conceptos ahí que ya hemos visto en la clase, principalmente en la anterior, en la introductoria. La meta es pues que conozcan un poquito acerca de los algoritmos como tal. Si bien, como ya les comentaba, es un tema pues grande, es un tema extenso que se va renovando, bueno, como todo en la informática, día a día van saliendo cosas nuevas, ¿verdad? O sea, uno siempre tiene que estar actualizado, siempre tiene que estar pues buscando información reciente, artículos en revistas digitales, publicaciones, etcétera. Ok, bueno, eh, recordemos que como concepto principal la criptografía era una rama que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificación, este, cuyo objetivo es alterar las representaciones lingüísticas de mensajes con el fin de hacerlos, o sea, de no hacerlos legibles o más bien inelegibles a receptores no autorizados. Habíamos hablado, ¿verdad?, del algoritmo de Julio César y todo lo demás. ¿Ok? Habíamos hablado también del concepto de criptoanálisis, que básicamente el concepto de criptoanálisis es el proceso de recuperación del texto original a partir del texto cifrado. ¿Ok? Habíamos hablado también de que eso se llama código de ruptura o también llamado breaking code o su concepto de criptoanálisis. ¿Ok? Habíamos hablado también de unas técnicas de cifrado. Básicamente, recordemos que existen, bueno, a este nivel podemos definir dos. Estaba el cifrado bueno, el cifrado simétrico o de clave privada, ¿se acuerdan? Y el cifrado asimétrico o de clave pública. ¿Ok? Dentro de los cifrados simétricos de clave privada, ¿no?, es una clave que conoce tanto emisor como receptor y es privada, tenemos los cifrados por desplazamiento, ¿verdad?, que este se deriva del descifrado de Julio César, ¿verdad? Desplazar n cantidad de espacios en el alfabeto o en la representación, en la codificación de caracteres que estemos utilizando, ¿verdad? Cifrado por desplazamiento, pues es fácil de romper, ¿verdad? Bueno, digamos que más o menos fácil de romper en teoría, ¿verdad? Dependiendo, existe una técnica pues bastante utilizada, que es eh, ¿cómo se llama? La parte de la frecuencia, ¿verdad? Tenemos un texto cifrado y eh, buscamos la letra o el carácter, buenos días, el carácter con la mayor frecuencia de aparición y partimos de la hipótesis de que ese carácter lo vamos a reemplazar con el carácter o la letra más utilizada en el alfabeto, por ejemplo, en la lengua inglesa, la letra E. ¿Ok? Bueno, eso ya hemos visto. También habíamos hablado por el cifrado por transposición, ¿verdad? Que es un cifrado por bloques, ¿verdad? Un poquito más elaborado, un poquito más, digamos, seguro o un poquito más fuerte que un cifrado simple por desplazamiento. Que entonces aquí lo que estábamos cifrando eran bloques de código, ¿verdad? Dentro de cada bloque tenemos una función de cifrado donde vamos a intercambiar las letras. O sea, vamos, por ejemplo, en un bloque, por ejemplo acá, un bloque de 4 caracteres, cambiamos las letras en cada bloque según la función de cifrado, ¿ok? Y transmitimos el mensaje, ¿ok? Después tenemos también la función de descifrado, que bueno, es una función biyectiva, una función que me va a permitir reacomodar los caracteres en cada uno de los bloques para obtener el mensaje original, ¿ok? Habíamos hablado un poquito de los cifrados por transposición. Ok,
También hablamos del concepto como tal de un sistema de criptografía o un sistema criptográfico, que básicamente un sistema de criptografía será una tupla de 5 elementos, los cuales son un conjunto de caracteres P, que es el que usamos para cifrar el texto original o el texto original, un conjunto de caracteres C, que básicamente es el conjunto de caracteres del texto cifrado o codificado, K, que va a ser la parte de las keys o el key space, que es el conjunto de llaves o claves criptográficas. Teníamos la función de encriptación o las funciones de encriptación E, que para una función de encriptación E hay una relación con la función de cifrado. Pregunta, ¿volvieron a mandar algo sobre mascarillas o sigue siendo la libre de andarla? Es como veo que todos tienen mascarilla hoy. Ah, ok, perfecto. Sí. No, es que el lunes que les pregunté, todos andaban sin mascarilla, yo vi un montón con mascarilla. Yo, Dios mío, estoy mal. Ok, entonces para que no digan, el profe no anda mascarilla, yo viejo más. Ok, entonces gracias. Que los veo todos ahí preocupadillos por los virus respiratorios. Ok, gracias chicos. Entonces teníamos el conjunto de funciones E, que va a ser básicamente el conjunto de funciones de encriptación. Para una función de encriptación tenemos una llave, ¿verdad? Y las funciones de desencriptación, buenos días, las funciones de desencriptación que básicamente son para recuperar el texto original, ¿ok? Como les decía, se denota a E sub k a la función de cifrado E, que corresponde a una clave K, perdón, y D sub k a la función de descifrado que corresponde a una clave K. ¿Ok? Y para eso llegamos al cifrado de, como les comentaba un poquito al inicio, cifrado simétrico o de clave secreta, ¿verdad? Que básicamente es un cifrado en el que consiste o que consiste en utilizar la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. ¿Ok? Es una clave que conocen emisor y receptor y utilizan la misma clave para hacer el cifrado y el descifrado del mensaje. ¿Ok? Básicamente los sistemas de cifrado de clave privada se puede encontrar rápidamente el algoritmo o la clave de cifrado. Bueno, se puede descifrar muy bien conociendo las claves como tal. ¿Ok? Como les decía, los cifrados clásicos, incluyendo los sistemas de cifrado por desplazamiento, cifrado afín y por transposición, son ejemplos de esquemas o sistemas criptográficos de clave privada. ¿Okay? Habíamos ilustrado un poquito el concepto como tal, donde tenemos un emisor, el mensaje, la parte para cifrar. Tanto el emisor como el receptor conocen el mensaje, conocen la clave, se encripta el mensaje para que viaje por un canal ya sea seguro o no seguro, y a la hora de recibir el mensaje, pues se descifra o se desencripta con la misma clave privada que ya conocía previamente el emisor. ¿Okay? El cifrado asimétrico o de clave pública. Bueno, este cifrado, como vimos, las claves se dan en pares. Bueno, es algo importante que apareció por primera vez o se escribió por primera vez de él en el año 1976 y en un criptosistema de este tipo las claves se dan en pares. Una clave pública para cifrar, ¿ok? O sea, una clave de acceso público, una clave que no es privada para cifrar y una clave secreta que solo conoce el receptor para descifrar, ¿ok? Recordemos un poco que las claves públicas se dan a partir de la clave privada, ¿verdad? A partir de la clave privada se genera la clave pública para poder, a partir de esa o esas claves públicas, poder descifrar posteriormente el mensaje. ¿Okay? Una parte de la gráfica que ilustra este esquema de cifrado de asimétrico o de clave pública. En esta, el emisor pues utiliza una clave pública, una clave compartida, ¿ok? Cifra el mensaje utilizando esa clave. Recordemos que las claves son algoritmos, al final de cuentas, o son
fórmulas o dependiendo del esquema de cifrado que estemos utilizando. Son valores, ¿verdad? O son valores, por así decirlo, claves a la hora valores claves, valores importantes a la hora de aplicar un algoritmo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, se cifra el mensaje utilizando una de las claves públicas, una de las claves de acceso común, y viaja el mensaje por el canal que debe viajar, y el receptor, con su clave privada, ¿verdad? Que esa sí es única, esa sí es de él nada más, nadie la conoce, pues descifra el mensaje. ¿Ok? Si un receptor no autorizado captura el mensaje y conoce la clave privada, pues ahí ya se rompió todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje se puede desencriptar fácilmente y ahí tenemos fuga de información. Ok. Hablábamos también, bueno, en los cifrados simétricos o de clave pública, los usuarios eligen una clave aleatoria que solo ellos conocen, ¿verdad? En este caso el receptor, y a partir de esta clave se deduce un algoritmo para obtener la llave pública. Los usuarios van a intercambiar las llaves, ¿verdad? Mediante un canal no seguro. En este caso, pues vamos a tener, como les dije, la llave privada que solo conoce el receptor y un set o un conjunto, puede ser una, varias, de llaves públicas generadas a partir de esa llave privada para la encripción del mensaje como tal. ¿Ok? El receptor podrá descifrar el mensaje con su clave privada que solo él va a conocer. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, creo que habíamos conversado acerca del tema, ¿verdad? Habíamos hablado del ejemplo del concepto de llave privada y llave pública. El receptor manda a hacer una llave X y manda a hacer, no sé, una serie de candados. Esos candados solo se abren con la llave que él acaba de tener. Entonces él dice, bueno, aquí voy a tener varios candados, entonces si alguien ocupa enviar un mensaje, entonces toma un candado, escribe el mensaje, cierra una caja, le pone el candado y lo envía. ¿Ok? ¿Cómo lo envía? Se lo puede tirar, se lo puede enviar con un mensajero, se lo puede enviar con alguien, lo que sea, con un drone, lo que sea, pero ese mensaje va de cierta manera encriptado. Si alguien llega y se roba ese mensaje, o sea, se roba esa cajita con el mensaje, la persona llega y no lo va a poder abrir, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Una pata de chancho, una pico de lora y lo abre, pero bueno. La persona llega, el receptor no autorizado, y se ve con el problema de que no puede abrir el mensaje. ¿Por qué? Porque está cifrado, está encadenado, está con un candado y la llave solo la conoce el receptor. ¿Okay? Más o menos algo parecido a nivel conceptual es la parte esta de cifrado asimétrico o de clave pública. ¿Okay? Teníamos uno de los cifrados de clave pública más conocidos, más utilizados, que es el cifrado RSA, que debe su nombre a sus creadores o a las personas que idearon el esquema como tal, ¿verdad? En este sistema de cifrado RSA, la dificultad, se basa en la dificultad de factorizar o descomponer números extremadamente grandes. Pero cuando digo grandes, ¿verdad? Hemos hablado. ¿Ok? Las claves pública y privada se van a calcular a partir de un número que se obtiene como el producto de dos números primos grandes. Dos números primos, digamos, de 200 cifras, 200 dígitos, por ejemplo. El producto de esos dos me va a dar un valor para el cálculo tanto de las claves públicas como la clave privada. ¿Ok? Si el atacante recupera el mensaje, pues se va a tener el problema de descomponer o de factorizar ese número extremadamente grande, ¿verdad? Y recordemos que también ese número sale a partir del producto de dos números primos también bastante grandes, ¿verdad? El algoritmo como tal constaba de 3 pasos, como les había comentado. El primero era la generación de las claves, el segundo era el cifrado del mensaje y el tercero va a ser el descifrado
o sí, el descifrado como tal del mensaje. ¿Ok? ¿Ok? Para esto, bueno, hemos repasado un poquito la parte del teorema de Euler, ¿verdad? Que básicamente, o la fórmula de Euler, que nos decía que o básicamente la fórmula de Euler nos va a dar la cantidad de números primos relativos con n contenidos entre 1 y n, ¿verdad? O sea, ¿cuántos números primos relativos a 10 hay entre 1 y 10? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos daba el 1, nos daba el 3, nos daba el 1, 3, el 4 no, porque tiene 2, el 5 no, porque es también, el 6 tampoco, el 7 y el 9, digamos. Esos sería... no, pero primos relativos con respecto a 10, ¿verdad? Entonces, por ahí el tema. Entonces, por ejemplo, la función de Euler con el 10 nos daba 5, que era el 1, 3, 7 y 9. Nos daba 4, perdón, que era el 1, 3, 7 y 9. O sea, nos da la cantidad de números primos. ¿Ok? Entonces es importante conocerlo. ¿Ok? Entonces, repasando un poquito este algoritmo, porque es un algoritmo pues interesante, se eligen dos números primos distintos, ¿verdad? Y grandes, a los cuales vamos a llamar P y Q. Se calcula el producto N, que va a ser básicamente el producto, la multiplicación de P por Q. ¿Ok? N se usa como el módulo para ambas claves, pública y privada. Recordemos que estamos utilizando aritmética modular, ¿verdad? Estamos usando el ámbito de las funciones o de la operación módulo, que básicamente recordemos que es el residuo de dividir un número entre otro, ¿verdad? Y manejábamos o nos estaba manejando el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales, ¿verdad? ¿Ok? Se calcula esta función, la función de Euler, phi de n, va a ser igual a p-1 por q-1. ¿Okay? Lo dejamos ahí quietico, lo dejamos ahí tranquilo. Se escoge un número entero positivo menor que el valor de phi de n que acabamos de obtener y que sea primo relativo con phi de n. ¿Verdad? Phi de n, ¿qué era? La cantidad de números primos que hay entre 1 y n. Números primos relativos a n entre 1 y n. ¿Ok? Se escoge un número entero positivo menor que phi de n, que sea primo relativo con phi de n. A este número le llamamos e, y este se utiliza como el exponente de la clave pública. ¿Ok? Y ahí tenemos, por así decirlo, los ingredientes para la generación de las claves. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, se determina un valor d, ¿verdad? Mediante aritmética modular, que satisfaga la congruencia de e por d sea congruente con 1 módulo phi de n. Esto implica que e por d sea congruente con 1 módulo p-1 por q-1, porque recordemos que phi de n lo estamos igualando a p-1 por q-1, y d se va a utilizar como el exponente de la clave privada. ¿Ok? D para la clave privada. ¿Por qué D? Bueno, básicamente por ser decrypt, ¿verdad? Desencriptación. ¿Ok? D tiene características importantes. D es el inverso modular del número E que habíamos escogido, módulo phi de n o módulo p-1 por q-1. Este se calcula mediante el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Que ustedes están haciendo una tarea, ¿verdad? Para tener claro cómo era el tema del inverso multiplicativo modular y el algoritmo de Euclides, que espero que lo estén haciendo. Y se cumple que E por D, ¿verdad? Que el valor E que escogimos y el valor D que acabamos de obtener sea igual a 1 más K, un valor K, por P-1 por Q-1 para cualquier entero K. O sea, para cualquier valor de K perteneciente al conjunto de los números enteros. Ahora bien, ya con estas hipótesis, ya con estos elementos listos, la clave pública será el valor de E que escogimos. Es un valor, pues está escogido, es menor que phi de n y es primo relativo. Bueno, es menor que n y es primo relativo con phi de n. Entonces, la clave pública va a ser el par de números E y n que pueden ser conocidos por cualquiera. Perfectamente. Pero
la clave privada en este caso será D, ¿verdad? Que básicamente D es el inverso multiplicativo de E módulo phi de n. Y este número D debe mantenerse secreto y solo será conocido por el propietario de las claves. O sea, receptor y nada más. ¿Ok? Propietario de las claves, sí, porque a partir de ese valor es que calculamos o obtenemos el valor de E y N. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver por acá. Los mensajes que se cifran y descifran con este algoritmo RSA son números enteros de un tamaño menor que n, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Recordemos que n era p por q y p por q son dos números primos extremadamente grandes. Estos son valores numéricos, no son letras sueltas, lo que hace también que el algoritmo pues sea pues bastante fuerte en cierta manera. No son números sueltos, o sea, no son letras sueltas como en el caso de los vistos antes, por ejemplo el de desplazamiento y el de transposición. Para obtener el mensaje cifrado C, a partir del mensaje original M, se realiza la siguiente operación. C, que es el mensaje cifrado, será igual a M elevado a la E módulo N. Y mientras que el mensaje original a partir del cifrado, ¿okay? O sea, el proceso de criptoanálisis, se realiza con la operación M, que será el mensaje original, es igual a C, que es el mensaje cifrado, elevado a la D módulo N. ¿Ok? Esas son las dos maneras de cifrar y descifrar. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente, para ilustrarlo un poquito más, habíamos visto este ejemplo. ¿Ok? Cifrar la palabra stop con RSA, utilizando números primos pequeños, claramente, ¿verdad? No vamos a ver números primos exagerados. ¿Ok? Bueno, escogemos dos números primos pequeños, 43 y 59. Un par de números primos ahí cualquiera. N va a ser igual al producto de P por Q, o sea, 2537. ¿Ok? Entonces, obtenemos máximo común divisor de E y P-1 por Q-1, ¿verdad? Que sería 12, en este caso 13 menos 1, 12, y 59 menos 1, 58. ¿Ok? Entonces escogemos ese número E. Necesitamos que el máximo común divisor de, en este caso, 42 y 58 sea 1 para que sean primos relativos, ¿verdad? Y tiene que ser menor que ese valor. Entonces en este caso escogemos el número 13. ¿Por qué el número 13? Bueno, el número 13 es un número pequeño, nos va a servir para realizar el cálculo de manera sencilla, ¿verdad? ¿Cómo se escoge este número? Bueno, puede haber un algoritmo para escoger el número como tal o puede ser de entre la gama de números o entre el conjunto de números primos relativos de entre Q-1 por P-1, se escoge 1 menor que este. ¿Ok? Puede ser aleatoriamente o puede ser mediante algún criterio, pero ya esa parte de la selección del número E pues queda, digamos que arbitraria. ¿Ok? Entonces, la clave pública en este caso será 13, que fue el número E que acabamos de escoger, ¿verdad? Primo relativo con el producto de P-1 con Q-1, y precisamente P por N, que es 2537. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra clave pública a partir, calculada a partir de dos números primos enteros, en este caso chiquitos, pero bueno, números enteros primos grandes. Ahora bien, la palabra stop la vamos a pasar a números según la posición y para facilidad del ejemplo lo vamos a agrupar en grupos de 4 dígitos, ¿verdad? Bueno, ¿para qué estamos haciendo eso? Porque recordemos que el algoritmo trabaja números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la letra S va a ocupar la posición según el alfabeto occidental 18,
la letra T, la posición 19, la letra O, la posición 14 y la letra P, la posición 15. ¿Okay? Tenemos en total 8, bueno, un número grande de 8 cifras. Entonces, como dice por acá, para ilustrarlo mejor, lo vamos a dividir en dos grupos de 4. ¿Okay? El primer grupo va a ser 1819 o 1819 y el segundo grupo va a ser 1415 o 1415. ¿Ok? Ahora bien, nos vamos a utilizar la función para cifrar. ¿Cuál era la función para cifrar? C es igual a m elevado a la e módulo n. ¿Ok? Entonces, en este caso, como es por bloques, el primer bloque C1 será el mensaje original del primer bloque, que sería 1819 elevado a la 13 módulo 2537. Y haciendo ese cálculo nos da 2081. ¿Okay? Ese sería el primer mensaje o el primer bloque cifrado con RSA. El segundo, igual, C es igual a M elevado a la E módulo N. Entonces sería C sub 2 es igual al segundo bloque, 1415 elevado a la 13, recordemos que 13 es el exponente que habíamos escogido, módulo 2537 y esto nos da 2182. ¿Ok? Entonces el mensaje cifrado será para el primer bloque 2081 y para el segundo bloque 2182. ¿Ok? Utilizando nuestra función para cifrar. ¿Ok? ¿Todo bien bonito? Sí, señor. ¿De dónde salió el 13 ahí? El 13, recordemos que es un valor E, ¿verdad? Que nosotros escogemos. Ese valor E tiene que ser primo relativo con el producto de P-1 por Q-1. ¿Por qué? Bueno, el número P es un número primo, grande, bueno, en este caso chiquito, y Q también. ¿Okay? Por definición del algoritmo, el número E va a ser primo relativo o un valor primo relativo menor estricto que n, que era n, p por q. Y a su vez tiene que ser primo relativo con el producto de q menos 1 por p menos 1, de donde sale. ¿Por qué 13? Como les decía, se escoge arbitrariamente un valor menor menor que n y que sea primo relativo con P-1 por Q-1, que era phi de n, para nuestro caso. Entonces, ahí perfectamente pudo haber estado, no sé, pudo haber sido que también estuviese el 7. El 7 también pudo haber sido primo relativo. Bueno, el 7 de fijo va a ser primo relativo y es primo. ¿Ok? O cualquier otro valor de los números primos relativos con ese producto P-1 por Q-1, básicamente. ¿Por qué escogimos el 13 aquí? Porque fue aleatoriamente escogimos el 13. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cumplía con ese. O sea, habían otros valores que cumplían con ese criterio, pero escogimos en este caso el 13. ¿Okay? Que es nuestro número E. Que es básicamente por eso. ¿Okay? ¿Sí te queda claro? Okay. También recordemos que es un número de conocimiento público en cierta teoría. Entonces, pues, con cualquiera nos debería de cierta manera funcionar. ¿Okay? Cualquiera que cumpla que sea primo relativo. Ok. Entonces ya obtenemos nuestro mensaje cifrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desciframos el mensaje? ¿No? ¿Cómo vamos a descifrar el mensaje? Bueno, no vamos a descifrar el mismo, vamos a descifrar otro. Por ejemplo, este. 0981-0461, utilizando RCA. ¿Ok? De igual manera, vamos a utilizar números primos pequeños. ¿Ok? Bueno, en este caso, el número pudo haber sido 981, pero para completar que sean bloques de 4 dígitos, vamos a agregar el 0 a la izquierda, que no vale nada. 0981. ¿Okay? Si nosotros tomamos ese mensaje y lo pasamos a caracteres, pues de ahí no tendrá sentido. Tal vez bueno, el 09 va a ser un carácter, el 81 dice, ¿y esto qué es? No tiene sentido. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Dice por acá,
D va a ser igual en este caso a 937, que básicamente D es el inverso multiplicativo modular de 13 módulo phi de n, o 13 módulo p menos 1 por q menos 1. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro valor. ¿Ok? Sería nuestro valor D. Nuestra clave privada en este caso sería el número D que acabamos de calcular, que es que acabamos de obtener, que es el inverso multiplicativo modular, 937 y 2537. ¿Por qué 2537? Estamos utilizando los mismos números P y Q que habíamos utilizado anteriormente. Se usa la operación para descifrar. Era M es igual al mensaje cifrado elevado a la D módulo N. ¿Ok? Entonces, a partir de este dato, y como el mensaje viene cifrado o viene dividido en bloques, entonces obtenemos que M sub 1 va a ser igual al bloque 1, que es 981 o 0981 elevado a la 937, módulo 2537 igual a 0704. Y M sub 2, que sería 461 a la 937, módulo 2537 sería el segundo bloque, y esto nos da 1115. ¿Ok? El mensaje descifrado en este caso será 04 11 15, y si cambiamos las posiciones a letras, obtenemos, por ejemplo, la posición 7 es la H, la posición 4 es la E, la 11 es la L y la posición 15 es la P. ¿Ok? Entonces ahí desciframos el mensaje. ¿Ok? Es un algoritmo pues interesante, es un algoritmo fácil de entender, o sea, teniendo ahí un poquito de cuidado, es un algoritmo fácil de entender, y es un algoritmo, pues como les dije, que se basa en el problema de la factorización o la descomposición de números bastante grandes. ¿Ok? Ok. Bueno, ya habíamos hablado un poquito entonces de esos temas de criptografía. ¿Ok? Como les digo, ¿verdad? Aparte de criptografía y todo lo que es cybersecurity, es un tema grande, es un tema pues, bastante amplio, bastante interesante. Es uno de los temas, creo que les había dicho en la clase anterior, que es uno de los temas más en auge hoy por hoy. ¿Cómo se llama? Mucho nicho de mercado, y está en constante, bueno, todos los temas en tecnología están en constante evolución, cambio y demás, pero este es uno de los que por su importancia en general, pues está en constante cambio. Es bastante bonito, y lo bueno es que por lo menos aprendimos un poquito, ¿verdad? Como les decía, Discretas es un curso donde pellizcamos un montón de cositas que les va a servir o van a ir profundizando en sus vidas, en el resto de la carrera y eventualmente en sus vidas laborales. Ok, bueno, entonces hablemos un poquito de los protocolos en criptografía para el intercambio de las claves, ¿verdad? Ya vimos que los mensajes viajan ahí felices y contentos, ¿verdad? Pero ¿cómo viajan las claves? Viajarán igual, por canales no seguros. ¿Cómo hacemos el intercambio de las claves como tal? Porque es tan importante, todavía más, que las claves viajen de manera segura que el propio mensaje, ¿verdad? Si usted llega y captura un mensaje y ese mensaje son claves criptográficas, y dice, hijo de pucha, ahora sí, hasta que se frota las manos. ¿Por qué? Porque eventualmente van a servir para desencriptar n cantidad de elementos o mensajes. ¿Ok? Bueno, protocolo de criptografía para intercambio de claves, un protocolo que permite intercambiar una clave secreta a través de un canal seguro sin haber compartido ninguna información en el pasado. ¿Okay? Ese es el intercambio de claves o el protocolo de intercambio de claves. Generar una clave que se puede compartir es importante para muchas aplicaciones en criptografía. Este protocolo se conoce como el protocolo de claves Diffie-Hellman, Wellhite-Diffie y Martin-Hellman, descrito en 1976. Bueno, ese básicamente es el algoritmo de Diffie-Hellman hecho o descubierto por Wellhite-Diffie y Martin-Hellman en el año 1976.
¿Ok? ¿En qué consiste este protocolo? Veámoslo con un pequeño ejemplo. ¿Ok? Alice y Bob desean compartir una clave común por un canal no seguro. ¿No? Cualquier canal no seguro. Canal no seguro, cualquier canal que pueda ser vulnerado. ¿Ok? Los nuevos protocolos con los que navegamos hoy por hoy son protocolos no seguros. ¿No? El protocolo tiene los siguientes pasos. ¿Ok? Este protocolo que habíamos visto anteriormente de Wi-Fi, de Diffie-Hellman. Entonces dice, bueno, Alice y Bob, que son los que se quieren intercambiar las claves, deciden utilizar un número primo P y una raíz primitiva A de P. ¿Ok? Dirán, profe, ¿qué era la raíz primitiva? Tenemos una parte de la tarea que estamos calculando raíces primitivas, ¿verdad? Calculadas a partir de las potencias módulo que vimos. ¿Ok? Entonces, bien, eligen un número primo P y una raíz primitiva de P. Por ejemplo, ahora yo creo que ustedes están haciendo algo de calcular si 2 o 3 eran raíces primitivas módulo 13, algo así. Bueno, eso básicamente es una raíz primitiva. Alice elige un número entero secreto, K sub 1, y le va a enviar a Bob a la K-1 módulo P. ¿Ok? Dice, bueno, tome, ahí va. Un número, ¿cómo se llama? La raíz primitiva, que ha calculado A elevado a la K-1, que K es un número entero secreto, ¿verdad? Es un número ahí. ¿Ok? K sub 1, módulo, K-1 no, perdón, K sub 1, módulo P a Bob. Bob elige un número entero secreto también, al que vamos a llamar K sub 2, y le va a enviar K sub 2, bueno, A, que era la raíz primitiva, módulo P, o la raíz primitiva de P, le envía A elevado a la K sub 2, módulo P, a Alice. ¿Ok? Entonces ya ahí se enviaron esos valores. ¿Qué va a hacer Alice? Va a calcular A elevado a la K sub 1, a la K sub 2, elevado a la K sub 1, módulo P, y Bob va a hacer lo contrario. Va a calcular A la K sub 1, todo elevado a la K sub 2, módulo P. ¿Ok? Entonces ahí se intercambiaron las claves. Esos valores K, ¿de dónde salen? Bueno, son dos números secretos. El K sub 1 escogido por Alice y el K sub 2 escogido por Bob. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como Alice le está enviando A la K sub 1, módulo P, ¿ok? Teóricamente no conoce esto, sino que conoce el resultado, ¿verdad? Entonces Alice va a calcular con la K que ella conoce, que es la K sub 1, elevar a la K sub 2, módulo P. El K sub 2 lo conoce Bob. Como K sub 2 lo conoce Bob, entonces Bob va por de su lado a calcular este valor, que ya le enviaron, elevado a la K2 o a la K sub 2. ¿Ok? Cada uno utiliza su K o su valor de K como el exponente. ¿Ok? Al final del protocolo, Alice y Bob han calculado su clave compartida. Es decir, A elevado a la K sub 2, esto elevado a la K sub 1, módulo P, que es igual a A elevado a la K sub, o igual a la K sub 1, a la K sub 2, módulo P. ¿Qué garantiza el protocolo? Bueno, garantiza que los mensajes enviados en las etapas 1, 2 y 3 se supone que se envían de forma no segura, ¿verdad? O sea, son información pública como tal. ¿Ok? P, que era el número primo. A, que es el inverso, que es, ¿cómo se llama? Una raíz primitiva de P. A elevado a la K sub 1, módulo P, y A elevado a la K sub 2, módulo P, es información pública, información que viaja de manera pública. ¿Ok? También, ¿qué garantiza el protocolo? Que los valores
que escogimos, uno por uno y el otro por el otro, o sea, K sub 1 y K sub 2, y la clave común, en este caso, a la K sub 2, a la K sub 1, módulo P, a la K sub 1, a la K sub 2, módulo P, se mantienen de manera secreta. ¿Ok? Para encontrar la información secreta de esta información pública, se requiere que se resuelva instancias del problema del logaritmo discreto. Y se tendría que encontrar los valores de K sub 1 y de K sub 2, ¿ok? Para estas operaciones de A elevado a la K sub 1 módulo P y A elevado a la K sub 2 módulo P, respectivamente. ¿Ok? La gracia aquí está en escoger esos valores K sub 1 y K sub 2. Todo lo que viaja ahí es público, o sea, todo lo que viaja, por ejemplo, número P, como les dije, número P, la raíz primitiva de P, A, que es la raíz primitiva de P, elevado a la K sub 1 módulo P, y A elevado a la K sub 2 módulo P, todos son información pública. Encontrar los valores de K sub 1 y K sub 2 a partir de esa información es la gracia por acá, lo que hace que el algoritmo sea complicado de cierta manera. ¿Ok? O sea, que no sea sencillo de descifrar. ¿Ok? Por otra parte, ningún otro método es conocido para encontrar la clave compartida utilizando solo la información pública. O sea, no hay una manera de poder derivar o de poder obtener poder calcular esos valores de K a partir de únicamente la información pública, que era el valor primo y la raíz primitiva de ese valor A. Ese sistema es computacionalmente imposible cuando P y A son lo suficientemente grandes, ¿verdad? Cuando se escoge un número primo grande y una raíz y un valor y una raíz primitiva de ese número grande también, es bastante complicado y a mano es imposible, ¿no? Con la potencia de cálculo disponible ahora, este sistema se considera irrompible cuando P tiene más de 300 dígitos decimales y K, los valores de K escogidos tanto por emisor y receptor, deben tener más de 100 dígitos decimales cada uno. ¿Okay? Por eso es que dicen que cuando uno descubre un número primo nuevo como más grande, es como súper secreto y no lo comparte con nadie. En teoría. En teoría, ¿por qué? Porque esos números primos son, ¿cómo se llama? El sustento, la carnita para utilizarse en algoritmos de encripción, ¿verdad? Imagínense encontrar un número primo P de 300 dígitos. O sea, 300 dígitos. O sea, yo ni siquiera sé leer un número de 10 dígitos. Así, leerlo. Así, si uno sabe, bueno, empieza a hacerlo, lo hace, pero naturalmente no. Ahora imagínense un número de 300 dígitos. Y primo, tiene que ser primo tras de eso. O sea, como hay tantos, entonces uno dice, bueno, pucha. Yo creo que ni cada pesar. No, y encontrar un número primo de 300 dígitos, no, primero escribirlo y encontrarlo. No, recordemos que un número primo no se puede descomponer, ¿verdad? No se puede descomponer en factores primos. Bueno, o sea, es solo divisible entre uno y el mismo. Y encontrar un número primo de 300 dígitos. Estos algoritmos son, pero se considera que son irrompibles, ¿verdad? En toda teoría. Y también creo que les había comentado un poco, ¿verdad? También de que existe hoy por hoy, a como existe, o sea, las mismas empresas dedican, las mismas que se dedican a ciberseguridad, dedican tantos recursos en la protección como recursos para destruir de cierta manera, ¿verdad? Como para ir tratando de romper algoritmos o ir rompiendo técnicas existentes, ¿verdad? Porque si usted llega y detecta algo, ¿verdad? Algo que usted puede romper, entonces eventualmente va a buscar algo para contrarrestarlo. Entonces, siempre va como en ambas direcciones, ¿verdad?
todo esto. Ok, bueno, y hay equipos dedicados por todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, a hacer este tipo de cálculos y buscando maneras de ir vulnerando o ir rompiendo con varios fines, como les digo. Puede ser un fin meramente investigativo, puede ser un fin meramente, digamos, de espionaje, ciberespionaje o destructivo de cierta manera. Ok. ¿Usted cree que la ciberseguridad es tal vez el área como con más prohibición profesional de computación hoy en día? Es una de las áreas. Es una de las áreas. Hoy por hoy, todo lo que es IA, o sea, inteligencia artificial, ciberseguridad, eh, ¿cómo se llama? ¿Inteligencia artificial está Pero, solicitada también? es que la parte de inteligencia artificial hoy por hoy abarca muchísimo. ¿Cómo se llama? Machine learning, sistemas, bueno, redes neuronales, o sea, todos los sistemas expertos como tal, redes neuronales, ciberseguridad. eh, de hecho, la informática hoy por hoy es o sea, las carreras técnicas, por así decirlo, especialmente el área que tiene que ver con informática. Es que informática no es lo que era hace 20 años, digamos, cuando yo lo estudié, o no es lo que era hace 40 años, ¿verdad? Cuando yo nací. Este, Hoy por hoy hay muchas ramas, hay demasiadas ramas. Entonces, es decir, informática como tal, sí, es la que tiene más auge. Y dentro, ciberseguridad, ¿cómo se llama? Eh, Todo lo que son partes bueno, lo que se llama gobernanza de TI, que son todo lo que son protocolos, bueno, protocolos no, todo lo que son buenas prácticas, todo lo que son eh, toda parte tediosa administrativa, digamos, que eso es un poquillo tedioso más que uno cuando uno es técnico le gusta brincarse de eso. Como les decía, machine learning, criptomonedas, eh, y todo, en cierta parte, todo tiene que ver en la parte de ciberseguridad también. Diseño de redes neuronales, computación cuántica. No sé si han escuchado hablar acerca de la computación cuántica. ¿Okay? Entonces, todo una cosa que le vuela a uno la cabeza, ¿verdad? O sea, todos los días hay algo diferente en computación cuántica. Este, Recordemos que ahí no nos basamos en el bit, ¿verdad? Que es un 0, un 1, sino en el quarks, que puede tener 1, 0, 1, 1. Es un desorden ahí, eso es. Un elemento puede estar, digamos, todo se basa por ejemplo, en una trayectoria. ¿Ustedes han analizado alguna vez? Por ejemplo, si usted llega y tira una moneda acá, trata de tirar una moneda o un bodoque de papel y tirarlo a la basura, va a dar un cierto recorrido, ¿verdad? Si usted vuelve a tirar otro bodoque, ese bodoque va a tener un cierto recorrido. Si usted agarra aquí y tira 1000 bodoques y tiene una cámara ahí como para ir viendo ¿cómo se llama? El desplazamiento de los 1000 bodoques, así decían uno cuando era gordillo, chiquitillo, bodoque. Entonces, manda el bodoque de papel ahí, usted ve la cámara le captó los 1000 bodoquillos y usted ve que todos, puede ser que este bodoque se fue muy alto, este otro, y llegan todos ahí, pero todos siguen como una cierta, o sea, todos siguen como una cierta trayectoria. Entonces usted podría perfectamente trazar esa trayectoria del bodoque para obtener ¿cómo se llama? Para obtener una función a partir de eso. En computación, bueno, en el espacio cuántico no existe eso. O sea, perfectamente un elemento puede estar aquí, puede estar por allá, puede estar por el otro lado, puede estar aquí. O sea, no hay ese sentido de continuidad. Entonces eso le vuela a uno la cabeza, es muy, muy interesante, es una de las ramas que hay, pero en general, si quieres saber si están matriculados en una carrera que tiene futuro, sí. En la que tiene más futuro, sí, también. ¿Okay? Entonces están bien matriculados. Ok, perdón. Plata, que es lo importante también. Y plata, sí, ¿verdad?
Claro. Bueno, muchos, que no es mi caso, también es la parte investigativa lo que los llama muchísimo, la parte académica, ¿verdad? Yo, yo no tanto, yo sí me muevo más por la plática. No, pero sí, es una buena carrera, es muy interesante. Ok, ilustrando un poquito este protocolo de intercambio de claves, ¿verdad? Veamos este pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos A y B. El receptor A y bueno, la parte de intercambio de claves entre A y B. O sea, no estamos hablando aquí de emisor y receptor, estamos hablando de dos entes que se van a intercambiar claves. ¿Ok? Entonces, en este caso, el valor P será 23, un número primo. El valor A, que en este caso es una raíz primitiva 23, ¿verdad? Una raíz módulo 23, una raíz primitiva de P. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos, dice, la implementación del algoritmo incluye un número primo P, una base G, por ejemplo, P igual a 23 y G igual a 15, G igual a 5, bueno, en este caso. A elige, perdón, en este caso el 6 no es el primo relativo, no es la raíz primitiva, en este caso es la G, perdón. A elige un número secreto, digamos A, ¿verdad? Esos son números K y K sub 2, en este caso es A y B, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Elige un número secreto K, un número secreto A con A menor que P, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Es una raíz una raíz primitiva de P, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, 6, ¿ok? Bueno, tiene que ser menor, en este caso, no es una raíz, la raíz es la G, perdón. B elige otro número secreto, que es el K sub 2, en este caso, B también menor estricto que P, por ejemplo, el 15. Entonces, A le va a enviar G, o sea, el número que habíamos escogido, esa raíz primitiva de 23, en este caso es 5, elevado a la 6, porque este fue el que eligió él, módulo P. Entonces, 5 elevado a la 6, módulo 23, es 8. Entonces le envía ese valor. Este, por su lado, le va a enviar el valor que escogió, ¿verdad? Que es 15. Entonces sería 15, ¿verdad? Elevado. Aquí se le chispó esta vaina. Aquí era... Ah, no, el valor G, perdón. Si era G, era A. 5 elevado a la 15, mejor dicho acá, módulo 23, eso es igual a 19. ¿Qué va a hacer de su lado A con el valor que le enviaron? El número que ella conoce, que ella escogió, es 6. Entonces va a agarrar y dice G elevado a la H módulo P, ¿ok? Sería el valor que me están enviando, ¿verdad? Entonces sería 19, que fue el valor que me enviaron, elevado a la 6, ¿verdad? Que fue el valor que escogió, ¿verdad? Menor que P, módulo 23, y eso es 2. ¿Ok? Por este lado, este va a agarrar el valor que le enviaron, que en este caso es 8, que sería 5 a la 6, módulo 23, y lo va a elevar al valor que él escogió, que es 15. 8 a la 15, módulo 23, es igual a 2. ¿Ok? Entonces la clave secreta, como vemos por acá, será G elevado a la H módulo P elevado a la A módulo P, y por el otro lado igual. ¿Ven? En este caso nos dio 2 y 2. ¿Ok? Esa será la clave secreta que se intercambiaron tanto A como B, emisor y receptor, o viceversa, depende cómo vaya a ser el intercambio de mensajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? El número P, número primo, ¿verdad? G, que es una raíz de P, y A, que es un valor entero menor estricto que P. ¿Ok? Sí. Al final lo que uno necesita es el número que la otra persona estaba pensando.
De cierta manera. De cierta manera se están intercambiando el mismo valor y va a ser la clave como tal. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que, o sea, no es que tiene que ir, sino que este va a ser la clave de uno y este la clave del otro. Como ambos nos dan exactamente lo mismo, valores que hemos escogido, entonces puede encriptar con este valor y desencriptar con este, o puede encriptar con este y desencriptar con este. Uno lo obtiene uno y el otro lo obtiene el otro, pero ambos van a generar el mismo resultado, básicamente. ¿Qué? Ok, bueno. ¿Han escuchado acerca del protocolo de firma digital? Hoy por hoy, ¿verdad? Sí. Muy utilizado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es firma digital? Básicamente, la criptografía se utiliza también para que el destinatario del mensaje esté seguro que la persona que envía el mensaje sea la que cree, sea la que él cree de la que procede. Escucha la reacción. Del mensaje sea la cree que procede, sea de la que él cree y está seguro que procede. ¿Qué juego de palabras se me chispó? Oye, no es solo que usted envíe el mensaje, ¿verdad? Y que esté seguro que el destinatario es el correcto, sino que usted como destinatario esté seguro que el mensaje viene del emisor correcto o de la persona que usted cree que viene el mensaje, mejor dicho, ¿verdad? Ya después de la lengua traba, entonces básicamente es tener esa seguridad como tal. En particular, se puede mostrar cómo esto puede llevarse a cabo utilizando el sistema de cifrado RSA para aplicar lo que se llama una firma digital al mensaje. ¿Ok? ¿Qué es la firma digital? Bueno, la firma digital, pues básicamente va a ser un algo, que también vamos a ver qué es, ¿verdad? Un coso que se pega al mensaje, por decirlo así, que garantiza que ese mensaje viene del receptor que precisamente espero que venga el mensaje. ¿Okay? La firma digital puede ayudar a la autenticación e integridad de los datos enviados entre dos personas que tengan desconfianza mutua, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, envíeme usted una cosa, envíeme usted algo, pero yo desconfío, entonces no. Desconfío de que ese mensaje realmente sea de esa persona. Entonces, ese mensaje tiene que venir con una firma digital, con una firmilla ahí. Entonces, ya el receptor dice, sí, este mensaje viene con la firma de él. Eso es como una carta, ¿verdad? Es como que usted llegue y le voy a escribir una carta allá en la época de los castillos y los piratas, y bueno, los castillos y después los piratas, te voy a hacer una carta. Entonces esa carta lleva la firma y también muchas veces ustedes veían que se utilizaba como un anillo, ¿verdad? Como un anillo con un sello y lo ponían ahí. Entonces se supone que ese sello, o sea que ese anillo, únicamente el emisor del mensaje lo tiene, ¿no? Que es su anillo para firmar. Entonces usted sabía que ese mensaje, esa carta, si venía sellada con con esa chorcha ahí, ¿cómo se llama? Con esa parafina y ese anillo, viene de esa persona. Usted puede decir, viene de ahí. ¿Ok? O bien, digamos, ahora un mensaje, o antes, decía, bueno, firme. Entonces usted firmaba el mensaje a puño y letra, ¿verdad? Entonces usted decía, bueno, este mensaje, pues sí, viene de fulano de tal, porque solo él firma así, o solo ella firma así. ¿Ok? Pero bueno, lógicamente todos esos esquemas son súper inseguros, ¿verdad? Por hoy. Pero, entonces, ¿qué daba eso? Bueno, daba cierta sensación de seguridad de que el receptor dice, ese mensaje sí me lo envió la persona que me lo debía haber enviado. ¿Ok? La firma digital puede ayudar a la autenticación y la integridad de los datos enviados, ¿no? Como ya les dije, y las firmas digitales deben tener las mismas características que las firmas manuales. Importante. O sea, tienen características como las firmas manuales, rasgos, detalles propios de la firma como tal cual. Por ejemplo, yo firmo así, ¿verdad?
y hago un garabato ahí y por lo general me gusta hacer la firma grande, ¿verdad? O sea, no es un firmón, pero no, la firma grande. O sea, siempre dicen firme aquí, yo hago una firma más grande que eso, pero es porque mi firma es así grande, yo utilizo la A y otras cosas ahí. Entonces, se supone que la firma digital mía debería compartir características, no precisamente esas, sino rasgos como tales, ¿verdad? Que van a hacer que esa firma sea mía, o sea, propia mía, ¿verdad? O sea, rasgos digitales que sea propio mío. ¿Ok? Bueno, hablando un poquito de cómo está por detrás implementado. Suponer que la clave pública RSA de un emisor receptor de Alice es N y E y su clave privada es D. Recordemos que estamos usando RSA. Recordemos que E es el valor que hemos escogido, ¿verdad? A partir de la multiplicación de dos números primos muy grandes y todo el asunto, ¿verdad? Estamos hablando de RSA. Y su clave privada es D. ¿Verdad? La clave privada es DN. Alice encripta un mensaje de texto original utilizando la función de cifrado, ¿verdad? Entonces, la función de cifrado para un mensaje, ¿verdad? Va a ser X a la E módulo N, ¿verdad? Va a descifrar el mensaje de texto cifrado utilizando la función de descifrado X a la D módulo N. Nada nuevo. O sea, básicamente lo mismo de RSA. O sea, C es igual a M elevado a la E módulo P y el otro va a ser el mensaje original M es igual a C, que es el mensaje encriptado, a la D módulo P. ¿Ok? Eso es lo básicamente. Alice quiere enviar el mensaje M de modo que todo el que recibe el mensaje sabe que ella es quien lo envía. Bueno, toda la persona o todo ente que recibe el mensaje siempre y cuando sea el destinatario, ¿verdad? Porque si alguien lo recibe o lo captura y no sabe cómo desencriptarlo, ni idea, ¿verdad? Ok. Al igual que en el cifrado RSA, ¿verdad? Que traduce las letras en sus equivalentes numéricos y se divide la cadena resultante en bloques, ¿verdad? Entonces, dividimos la cadena en bloquecitos, porque si no, aparte de que el algoritmo tiene números primos elevadamente grandes, si agarramos todo un mensaje y lo hacemos un solo bloque, vamos a tener bases de potencias que son una locura. Entonces, dividimos el mensaje en pequeños bloques, ¿verdad? Tal que cada bloque es del mismo tamaño y es lo más grande posible. ¿Ok? A continuación vamos a aplicar la función de descifrado para cada bloque, lo que nos va a dar, ¿verdad? Lo que nos va a obtener, en teoría, un mensaje original, ¿verdad? Para cada uno de los bloques. Aquí estamos hablando de RSA, ¿verdad? Ella va a enviar el resultado a todos los destinatarios del mensaje. ¿Okay? Va a enviar ese resultado a la función descifrado, mejor dicho. Cuando un destinatario recibe un mensaje de ese emisor, donde se aplicó la función descifrado E para cada bloque en los que se dividió, todo el mundo tiene disponible la clave de Alice, ¿verdad? Que es de acceso público, N y E, o E y N, como quieran ver. El resultado es el bloque de texto original. ¿Por qué? También habíamos hablado de cuando aplicamos una función de encripción a una función de desencripción, que nos va a dar el resultado original o el mensaje como tal. Por lo tanto, Alice puede enviar su mensaje a tantas personas como ella quiera mediante su firma. De esta manera, cada destinatario puede estar seguro de que viene de Alice. ¿Ok? O sea, de su clave pública, de la clave que todos van a conocer. ¿Ok? Entonces, como decir, cifrar, si yo descifro lo que cifré, me va a dar el mensaje original, ¿no? Básicamente. Ok. Veamos este ejemplillo. Este ejemplillo por ahí. ¿Ok? Vámonos por acá para que nos quede claro la parte de números.
Se tiene un mensaje como clave pública RSA de Alice, va a ser igual a 43 por 59. Siguiendo utilizando aquel ejemplo que vimos de RSA, utilizando un número primo 43 y 59. Y un valor E igual a 13. ¿Por qué E igual a 13? Bueno, porque es primo relativo con 2537. ¿Ok? Y es un número que escogimos, ¿verdad? También, y lo escogimos no tan grande porque si no se hace un colocho acá de cálculo. Su clave de cifrado es D igual a 937, como ya sabíamos, ¿verdad? Del ejemplo anterior, el ejemplo que vimos cuando vimos RSA. Se quiere enviar el mensaje, este mensaje que dice meet at noon, ¿ok? A sus amigos para que estén seguros que proviene de ella, ¿qué es lo que se va a enviar? Bueno, Alice, como tal, va a trasladar el mensaje a dígitos, ¿ok? Entonces, la M, la E, la T, y todos los vamos a dividir en bloques de 4, ¿verdad? Por ejemplo, la M es la 12, la E es la 4, la E es el 4, la T es el 19, la A es el primero, y así, ¿verdad? Con todos los mensajes, con todas las letras, ¿ok? Por ejemplo, la A, ven que en este caso no le pusimos el 1, sino que la pusimos como la 0, ¿verdad? Bueno, en este caso particular, pero todo puede ser cambiable dependiendo del esquema de codificación de los caracteres que estamos usando, ¿ok? Y, por ejemplo, la E, que es el 4, se rellena con un 0, ¿verdad? Para que queden bloquecitos bien hechos, ¿verdad? Entonces, la E va a ser 04, la C va a ser 002, 03, bueno, ¿ok? Bueno, 002 en ese caso. Entonces, se traslada el mensaje a bloques, ¿verdad? Y va a aplicar la transformación para descifrar en este caso, ¿verdad? Entonces, la función de descifrado en este caso será basado en las claves que tiene, que es el número 13 con un valor de n que es igual a 2537 por ser el producto de 2500, por ser el producto de 43 por 59, y a cada bloque se lo va a aplicar, ¿verdad? Obtuvo lo siguiente. Bueno, 1024 a la 937 módulo 2537 es igual a 817. Para este otro, 419, que es este, ¿verdad? 0419 a la 937 módulo 2537 es igual a 0, bueno, a 555. 19, ¿verdad? Que era este, 0019, que se traduce a 19, ¿verdad? A la 937 módulo 2537, y así para todos. ¿Qué es lo que está haciendo? Aplicando su función de descifrado. ¿Ah? ¿Qué era el exponente? ¿Por qué es Porque ella está utilizando su función de descifrado. Entonces recordemos que la función de descifrado era, y me voy para atrás, ahí está, ahí no. Si me voy para atrás, era esta. C, o sea, el mensaje cifrado en teoría a la D, que es su clave pública, es su clave privada, que solo ella conoce. Entonces ella va a aplicar ese mensaje, o sea, ella va a cifrar ese mensaje con su clave. ¿Ok? ¿Y por qué 967? Porque estamos usando el mismo, ¿verdad? Básicamente lo puse para no andar usando otros números primos que no sabía. Entonces, utilizando el mismo. ¿Ok? Y así con todos los mensajes, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, pasó a cada uno, o sea, pasó cada carácter a número y aplicó su función de descifrado para cifrar, básicamente. Su función de cifrado la utilicé para cifrar. ¿Ok? Entonces obtuvimos todos estos bloquecitos, ¿verdad? En este lado, 817, 555, 1310, 2173 y 1026. ¿Ok? El mensaje que ella va a enviar es
0817, o sea, le agregamos los ceros, ¿verdad? Para completar el bloque. 0817, 0555, 1310, 2173 y 1026. ¿Ok? Cuando uno de sus amigos o las personas que reciben el mensaje que ella envió, ¿verdad? Recibe el mensaje, ¿ok? Aplican su transformación de cifrado. ¿Cómo? Dirán, el mensaje lo está enviando fulanita. El mensaje lo está enviando fulanita, ¿ok? Ella lo cifró con su función de descifrado, ¿verdad? Es como raro, ¿verdad? Estoy utilizando una cosa para la otra, ¿verdad? Ella lo cifra con su función de descifrado propia, con su propia clave privada, con el fin de que si usted lo recibe, usted llega y recibe ese mensaje, usted lo descifre con su clave pública y sepa que viene de ella. Sepa que el mensaje viene precisamente de ella. ¿Ok? Esto se puede hacer, recordemos que por esta propiedad que teníamos. Vean. Exactamente, esa es su firma digital. ¿Ven? Básicamente es, bueno, por la manera en que se escogieron los valores. ¿Ok? Profe, Ajá. ¿y ese mensaje se manda en binario o de esa forma, digamos? Recordemos que toda la comunicación, o sea, lo único que conoce una computadora es binario. Entonces, para una computadora todavía tendría que transformar eso a binario. Pero eso ya es por su arquitectura, ¿verdad? Ya es por arquitectura de una computadora digital, lógicamente. O sea, todo lo que se envíe, o sea, cualquier cosa que nosotros trabajamos a nivel de una computadora, se traduce a binario, claro que sí, para enviar. Siempre, recordemos que son solo ceros y unos. Nuestro universo aquí son bits, ceros y unos nada más. ¿Ok? O sea que tras de eso tiene más carga computacional, ¿verdad? Traducir eso a binario. Pero sí, así es, se viaja. Ya el número es largo en hexadecimal, ahora en binario va a ser mucho más largo. No, eso es decimal. Eso es decimal. Y ya en binario, imagínense ustedes la locura, ¿verdad? Okay, por eso ya se vuelven cálculos que son, ¿cómo se llama? Imposibles para uno, ¿verdad? O sea, no imposibles, sino que es demasiado difícil de realizarlos, ¿verdad? Para uno verlo así. Por eso es que igual escogimos números primos pequeños. Ahora imagínense con números primos grandes, cuando yo eleve al exponente, el desastre que se va a armar, ¿verdad? Ok. Entonces, los mensajes, el mensaje que se enviado por Alice mediante su función de descifrado, lo va a recibir cada uno de los receptores que ella decida o que tienen ahí, y con su clave o su función de descifrado, mejor dicho, con la que ellos cifran los mensajes, van a descifrar el mensaje de Alice y van a saber que viene de ella. Y como decía la compañera, esa precisamente es su firma digital. ¿Ok? Entonces, o sea, la persona que lo recibe igual usa lo de descifrado. La persona que lo recibe, ¿ok? Para estar segura que viene de Alice, aplica su función o la función que él tiene para cifrar mensajes, ¿ok? Para descifrar el mensaje que viene cifrado con la función de descifrado. Es como un juego de palabras, ¿no? Entonces, digamos que la persona que lo recibe tiene que cifrarlo para descifrarlo y así sabe cuál es el mensaje, o sea que le toca como doble trabajo. No, porque lo que va a aplicar es su función, o sea, lo que él conoce o las claves que él tiene es E y N, que son de conocimiento público. Con esa E y N viene un mensaje que está cifrado con una clave que es D y N, que solo Alice tiene. Entonces, él con esa clave, con la que tiene, agarra el mensaje que viene cifrado y solo le aplica esa función al mensaje y ya va a obtener el mensaje original.
básicamente. ¿Ok? Y esto puede ser bidireccional, ¿verdad? Porque dirán, bueno, entonces el receptor, en este caso, las personas que le envían el mensaje a Alice, van a tener, de ellos cómo van a enviar información. La van a enviar de manera insegura. Sí y no. Bueno, sí y no. Porque si ellos van a enviar un mensaje a Alice, entonces ese mensaje de Alice, ella lo va a descifrar con su clave privada. Pero si ellos dicen, no, ahora este mensaje que yo le envío a Alice va a ir con mi firma digital, entonces ahí sí hay doble trabajo, en teoría, y por todo lado. Porque usted va a cifrar el mensaje que solo Alice va a entender. Y adicional, usted va a incluir su firma digital con una clave que solo usted conoce al mensaje ya cifrado también con la clave pública. Entonces, cuando llegue a donde Alice, va a decir, tengo que descifrar con mi clave pública el mensaje que venía con la clave privada de fulanito de tal, ¿verdad? Para ver si es él, si es de la persona que me lo está enviando, y adicional con mi clave privada descifro el mensaje para saber qué es el mensaje. O sea, eso puede ser uno o el otro, ¿verdad? ¿Sí les queda claro, más o menos, el concepto como tal? Sí. Ok. Ok. Los mensajes firmados pueden ser enviados mediante el sistema de cifrado RSA, como lo que les acabo de decir. O sea, cifro y descifro, o descifro y cifro. Eso es un juego de palabras, ¿verdad? O sea, emisor y receptor sin firma digital, clave pública y clave privada. Emisor manda un mensaje con la clave pública que solo el receptor puede recibir con su clave privada o solo puede interpretar con su clave privada. Si a esto le añadimos firma digital, o sea, que el emisor, aparte de cifrar el mensaje con la clave pública que tiene para que este chavalo lo descifre con la clave privada, él va a encriptar con su clave privada con el fin de que este otro, adicional a desencriptar el mensaje con su clave privada, antes desencripte el mensaje con su clave pública. ¿Verdad? Es como encriptar lo encriptado. Esa es la llave. Esa es la firma digital. ¿Verdad? Entonces, ven, este va a ocupar tanto las llaves públicas y también tiene su llave privada en caso de que se utilice firma digital, ¿verdad? Y este va a tener su llave privada y las llaves públicas en caso de que se utilice firma digital, ¿verdad? Para saber, es como una doble seguridad, por decirlo así. Como, bien dice, de cierta manera es como un doble candado, como dice por acá. Se puede extender el sistema de cifrado RSA para enviar mensajes secretos firmados. Entonces ahí ya se hace todavía más complicado el asunto. Para ello el emisor aplica el cifrado RSA utilizando la clave pública de cifrado de un destinatario a cada bloque que se cifra mediante la transformación del cifrado del remitente, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Adicional a cifrar el mensaje con las claves pública y privada para un emisor y un receptor, el emisor va a cifrar aún ese mensaje con su clave de descifrado y el mensaje va cifrado y cifrado, o sea, va cifrado y adicional con firma digital, o sea, cifrado todavía para que la persona que lo agarre sepa que viene de esa persona. ¿Para qué sirve esto? Bueno, eventualmente, si usted recibe un mensaje que usted dice, este mensaje tiene que venir de Juancito Los Palotes, y aplicamos la función de descifrado, la clave criptográfica que tiene para descifrar ese mensaje, para ver si es la firma de Juancito de Los Palotes, y no lo puede descifrar, entonces no abre el mensaje. ¿Por qué? Porque no viene de Juancito de Los Palotes. O sea, ni siquiera aplique su función de descifrado al mensaje porque primero no viene del remitente autorizado o el remitente esperado.
y segundo puede ser cualquier otra cosa. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Es un poquillo saber un poco dónde viene. El receptor aplica la transformación de descifrado privada y luego la transformación pública de cifrado del remitente, ¿no? Ok. Ese es un poquito el esquema como tal de ¿cómo se llama? De transmisión de mensajes mediante firma digital, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la parte de emisor y receptor, el mensaje, cualquier cosa, ¿verdad? Aplicamos, un algoritmo como tal para hacer la parte de la encripción y con la clave del emisor, ¿verdad? Con su clave privada, cifra el mensaje, que ya se había cifrado anteriormente, pasa el mensaje, llega al receptor con la clave pública del emisor, ¿verdad? Entonces llega, hace el algoritmo de cifrado. Aquí en este caso compara las huellas digitales, ¿verdad? O sea, se ve que viene de la persona o del emisor autorizado, sí o no, y podemos descifrar el mensaje como tal. ¿Ok? Los mensajes firmados pueden ser enviados mediante el sistema de cifrado RSA y se puede extender. Esto básicamente estaba explicando lo mismo. ¿Ok? Como les decía, el mensaje cifrado puede ser enviado mediante o los bloques pueden ser cifrados mediante RSA y después aplicar pues firma digital, o sea, como para cifrar lo que ya está cifrado y descifrar lo que ya está cifrado. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, aquí les dejo algunos enlaces de interés si quieren conocer un poquito más acerca de esquemas de cifrado y de criptoanálisis. Como les digo, es un tema pues amplio, es un tema grande y hay muchísima teoría, tanto teoría matemática para llevarlo a cabo, como algoritmos y demás. ¿Ok? Bueno, espero que esta parte del curso que yo considero, bueno, la parte de criptografía es interesante, pero la parte de teoría de nombres y eso fue como lo más aburridillo. Ya por dicha lo pasamos. ¿Ok? Ahora, para esta semana que viene, a partir del lunes, vamos a empezar con un tema llamado teoría de grafos. Teoría de grafos y árboles. Este tema es sumamente interesante, interactivo. Vamos a ver un montón de cómo construimos grafos, vamos a ver recorridos de grafos, cómo construimos árboles y todo eso. Bastante interesante. De hecho, como ya les he repetido hasta el cansancio, estos dos temas finales del curso son los que a mí más me gustan. Entonces, creo que le van a, ¿cómo se llama? Les va a gustar. Ajá. Pero creo que es la parte que como más práctica desde el curso como en la carrera. Más se usa. Es que todo tiene un poquito. Técnicas de conteo son muy utilizadas en el análisis de algoritmos, ¿no? Para calcular tiempos de ejecución. Teoría de árbol, bueno, teoría de conjuntos también. Creo que grafos, árboles y circuitos digitales tal vez es lo que más... Digamos, esa parte que acabamos de ver. Esta parte que acabamos de ver es muy interesante, pues la parte de teoría de números y todo, pero sí se va a ver, claro, se utiliza muchísimo en, como le digo, análisis de tiempos de ejecución y cosas de ese estilo, pero creo que lo que más se les va a quedar o lo que más les va a gustar del curso son los dos temas que vamos a ver ahorita. Bueno, ahorita a partir del lunes. ¿Ok? Vamos a ver, creo que teníamos prueba parcial el 31, ¿verdad? Ok. Entonces, en esa prueba parcial del 31, vamos a ver la parte de la tarea que estábamos viendo, relaciones de recurrencia
y un poquito de teoría de números, similar a la práctica, y, y un poquito de ¿cómo se llama? De criptografía. Pero algoritmos, como ya vimos, son algoritmos grandes, con números grandes, pero vamos a hacer también una pequeña tarea de práctica para que les sirva para la prueba. Un par de ejercicios, 2, 3 ejercicios para ver, por ejemplo, cifrar un mensaje utilizando desplazamiento. Y yo les doy los parámetros para que practiquen y tal vez metemos uno de esos en el examen. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, les deseo un bonito fin de semana y muchas gracias. Terminamos un poquito antes, pero para que vayan y tomen cafecito. Que les vaya muy bien.